Vamos a continuar, hermanos, con la serie La Grandeza de Dios. Una serie que nos ha llevado varias semanas, más bien nos ha llevado esta serie, esperando de todo mi corazón de que Dios haya hablado, o le esté hablando, le esté enseñando lo que Dios quiere para su vida, lo que Dios es en sí, para que usted pueda aprender de Él, de acuerdo a su palabra, de lo que es la grandeza de Dios. Y hoy vamos a ver los atributos de Dios. Vamos a empezar a ver los atributos de Dios, pero el tema de hoy exactamente va a ser atributos comunicables de Dios. Atributos comunicables de Dios. Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy en esta serie de la grandeza de Dios. Los atributos de Dios se refieren a las cualidades. Para ver qué son los atributos, son las cualidades y características de la naturaleza divina que son esenciales a Dios como ser supremo, o sea, como Dios que es. Son características que le dan a Él esa cualidad de Dios verdadero que no tendría ninguno de los otros dioses que el mundo toma como dioses. Solamente el Dios verdadero tiene estas cualidades u atributos. Sus atributos son perfecciones personales sin las cuales Él no podría ser el Dios verdadero de la Biblia. Sin esos atributos Él no podría ser el Dios verdadero de la Biblia. Los atributos de Dios explican lo que Dios es y debe ser conocido en sus gloriosos atributos, y estos se nos revelan en la Biblia, hermanos. Nosotros debemos de conocer los atributos de Dios, y al conocer los atributos de Dios vamos a conocer cómo es Dios o quién es Dios, aunque ya hemos visto que enseña la palabra en relación a eso, pero vamos a ver exclusivamente los atributos de Él. La mayoría de teólogos hacen dos clasificaciones acerca de los atributos de Dios. Yo generalmente creía en solamente atributos de Dios, pero estudiando un poco me doy cuenta de que los teólogos dividen los atributos de Dios en dos partes, que son los atributos comunicables y atributos no comunicables de Dios. Entonces se divide en dos partes, atributos comunicables y atributos no comunicables de Dios. Hoy vamos a empezar a ver lo que son los atributos comunicables de Dios. Y seguro vamos a verlo en dos partes, aunque hay más atributos, pero vamos a hablar de algunos de ellos, de aquellos que son atributos comunicables de Dios, que Dios comunica. Los atributos comunicables son aquellos que Dios imparte. Oigan esto, iglesia. Los atributos comunicables son aquellos que Dios imparte a los hombres en cierta medida, tales como el amor, la sabiduría, la santidad, etcétera, los cuales son dados única y exclusivamente al hombre en la creación. Hermanos, hay algo que a nosotros nos distingue de Dios. Debe haber algo, del resto de la creación de Dios. Hay algo que debe distinguirnos de la creación de Dios. Hermanos, nosotros cuando Dios hace la creación, Dios hace toda la creación, pero Dios, la corona, se conoce como la corona de la creación, el hombre, el ser humano, el hombre, es la corona de la creación. Y la corona de la creación o el hombre tiene cosas que son muy diferentes, muy distintas al resto de la creación que Dios ha hecho. Son muy diferentes. Por ejemplo, nosotros no somos iguales, hermanos, a los animales. Los animales son creación de Dios, nosotros también somos creación de Dios, pero los animales viven por instintos. Ellos no tienen cosas, características, cualidades que solamente el ser humano tiene, que Dios le dio. ¿Y por qué se las dio? Parte de los atributos comunicables de Dios, de lo que Él es lo que Dios nos ha dado. Y eso se representa en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Me dicen amén, iglesia? Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Primer libro de la Biblia. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Génesis 1, 26. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, cuando Dios crea al hombre, Dios le da al hombre una imagen y semejanza de Dios que no le da al resto de la creación, en este caso a los animales, los árboles, etcétera. Todo lo que Dios ha creado, hermanos, el hombre tiene la imagen y la semejanza de Dios. Cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, no estamos hablando de que Dios tenga un cuerpo humano y por eso nosotros tenemos un cuerpo humano, no. Estamos hablando, y de lo que vamos a hablar, de los atributos comunicables de Dios. Nosotros tenemos características, hermanos, que solamente son de Dios, pero que Dios las ha transmitido al ser humano para que el hombre refleje parte de lo que es Dios, de alguna manera. Atributos comunicables. Es interesante que en este versículo también Dios dice, para que enseñoree. ¿Quién enseñorea a la creación? Dios le da la autoridad de enseñorear la creación que Él ha formado al hombre. Ahora, ¿quién es el soberano Señor? ¿No es nuestro Dios? Pero Él le da cualidades al hombre donde el hombre puede enseñorear también. Pero solo Dios es soberano y Señor, pero Él, de esa cualidad de Él, de lo que Él es, Él le da al hombre el enseñorear o enseñorearse de la creación que Dios ha hecho. Amén, iglesia, ¿entendemos eso? Entonces, en la imagen y semejanza de Dios, es por eso que nosotros tenemos cosas que son muy parecidas a Dios, y esas cosas vamos a verlas, y yo quiero enfocarme en los atributos de Dios, hermanos, de cosas que son exclusivamente de Dios, pero también, hermanos, la gran responsabilidad que tenemos a la hora de que Dios nos da esos atributos que le pertenecen a Él, de cómo Dios demanda que nosotros también andemos en esos atributos. Y esto para mí fue muy impresionante, porque nunca lo había visto de esta forma. Yo antes solamente veía los atributos de Dios y se los veía a Dios solamente. Ah, sí, Dios es esto y está bien. Pero el problema es que como Dios es eso, Dios demanda eso también y nos da la capacidad para poder hacer lo que Dios hace, por lo que Él es. No sé si me entienden. Vamos a empezar a ver algunos de esos atributos. Hoy vamos a ver pocos, son muchos, pero yo no voy a referirme a todos, pero vamos a ver algunos de ellos que creo que son bastante importantes. Uno de los atributos de Dios es que Dios es amor. Ese es un atributo de Él. Su amor es un atributo. Dios es amor. La palabra amor en el original, la palabra es ágape. Ese sería el amor de Dios verdadero. El amor ágape. Hay 3 clases de amor, aunque no vamos a hablar de ellos. En los que han estudiado en escuela bíblica, ¿se acuerdan de esas clases de amor que hay? Existe el amor eros, existe el amor fileo y existe el amor ágape, que es el amor verdadero de Dios. El amor eros, que viene del erotismo, es el amor sexual de alguna manera. Ese es el amor eros. Luego viene el amor fileo. El amor fileo es el amor que es el que prácticamente el hombre hoy vive y camina, aunque no debería de ser. El amor fileo es aquel amor que yo doy cuando soy correspondido. En ese caso, entonces, yo amo a mi mamá o amo a mi papá porque es mi mamá y mi papá, y ellos me criaron y ellos me dieron y ellos me dieron de su amor. Entonces, por eso es un amor correspondido. Yo los amo a ellos. Yo amo a mi hijo, ¿por qué? O a mi hija, porque es mi hijo, porque es mi hija. Yo lo amo. Eso sería un amor fileo, es un amor correspondido. Es por algo que yo le saco provecho. Es porque es parte de mí. Sin embargo, el amor ágape de Dios, de lo que Dios habla, que es un atributo de Él, hermanos, el amor de Dios que es ágape es un amor desinteresado y es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Por eso dice la Biblia que Dios nos amó aun cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. El amor de Dios es tan grande
que Dios decide amar aun cuando el hombre no quiere nada con Dios. Ese es el amor ágape. Dios ama a pesar de que el hombre no quiere nada con Dios. Ahora yo le hago hacer la pregunta, ¿usted amaría a alguien que no quiere nada con usted? Es más, se lo voy a poner diferente, porque ahora vamos a hablar de eso. ¿Usted estaría dispuesto a amar a alguien que le hace daño a usted y es enemigo suyo? ¿Verdad que está duro? Pero según la Biblia, y es lo que vamos a empezar a ver, si Dios es amor y Él ama de esa forma, usted y yo tenemos que amar de la misma forma. Y es ahí donde, viendo esto, yo digo, nos metemos entre un zapato. Porque es un atributo comunicable de Dios. Esa palabra ágape significa afecto o benevolencia. Específicamente es, oigan, un festín de amor. Un festín de amor, o sea, hay cantidad de amor en Dios. Él es amor. Es un atributo de Él, es un festín de amor. Y oigan esto, el origen del amor está en Dios y se expresa como relación de efecto entre Dios y el hombre y entre seres humanos a la imagen de Dios. En otras palabras, nosotros, el ser humano, una persona puede amar a alguien porque Dios es amor. Y es interesante porque usted puede encontrarse, oiga, voy a ponerle este ejemplo, no sé si será el mejor, hermanos, pero una persona que ande robando aún, esta persona es un ladrón y él se metió a robar, y cuando él estaba robando, él iba armado y apareció a alguien y él, en el momento él le dispara, él lo mata sin compasión, sin misericordia, y él mata a esta persona y él se roba lo que se roba, y él luego llega a su casa y ahí está su esposa y ahí están sus hijos, y él va a llegar y les va a dar un beso, un abrazo de amor aún a su esposa y a sus hijos, aunque acaba de matar a alguien. Él ama de alguna manera. Él tiene la capacidad de amar a pesar de su pecado, porque Dios, a la hora de crear al hombre a imagen y semejanza de Él, Dios deposita parte de ese amor en el ser humano. ¿Cuántos me entienden esto? Increíble. Y cualquiera de nosotros diríamos, esa persona es muy mala y no tiene amor, pues hay algo de amor en él. ¿Y por qué hay algo de amor en él? Para su esposa, para sus hijos, para su familiar, no sé, porque Dios, Él tiene la imagen de Dios en él. San Juan capítulo 3 versículo 16, vamos a ver un poquito, hermanos, aunque ya prediqué sobre esto, en la serie ya lo toqué, pero voy a volver a tocarlo y voy a tratar de ir rápido en esa parte, donde la Biblia dice que Dios es amor, hermanos, y Él lo representa. Esta es la forma más clara en que el Señor representa su amor para con la humanidad, para con el hombre. En San Juan capítulo 3, versículo 16 dice la palabra, porque de tal manera, o sea, ese de tal manera, yo no sé si se acuerdan, ya predicamos sobre eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese de tal manera, hermanos, es tal el amor de Dios, de lo que Él es, que Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo, a sacrificar a su Hijo, para que el que creyera en Él fuera salvo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora, eso es interesante, hermanos, porque ese de tal manera, hermano, es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a dar a su hijo, a su hija, a que muera por causa de alguien que ha hecho algo malo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar a nuestros hijos por alguien que, oiga, es mi enemigo, no quiere nada conmigo, pero yo en mi amor voy a entregar a mi hijo para que él sea salvo, para que ella sea salva?
De tal manera amó Dios al mundo. Esa es la manera más grande que hay. Ese es el amor más grande que hay. El amor del Padre, el amor del Hijo, siendo Dios, para decir el Padre, voy a entregar a mi Hijo, y el Hijo diciendo, yo voy a ir, Padre, en amor también. Por eso, hermanos, el que no crea en el Hijo, es ahí donde Dios demuestra su amor. Todo aquel que rechace la obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, simple y sencillamente lo que le queda es la ira de Dios sobre él. Porque ya Dios demostró su amor enviando a su Hijo. Y el que no quiere recibir al Hijo, no quiere recibir el amor de Dios, el amor del Padre. Y el que no le recibe el amor del Padre, el amor de Dios, simplemente lo que le queda es la ira de Dios. Porque todo lo que Dios es en amor está representado enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo. Ese es su amor. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ahora, hermanos, si una persona, como el ejemplo que les puse, aún sin ser creyente, y él puede amar de alguna manera, hermanos, ahora vea cómo la Biblia empieza a llevar ese atributo de Dios y empieza a traerlo a la responsabilidad nuestra como creyentes. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, si el Espíritu Santo es Dios y Dios es amor, y ahora aquí la palabra, Pablo le habla a los romanos y él les está diciendo de que ahora el Espíritu Santo se ha derramado en nuestros corazones, hermanos, para llenarnos de amor. ¿Qué es lo que un creyente debe hacer? ¿Debe caminar en qué? En amor. Hermanos, en un creyente verdadero, según lo que entiendo en la palabra, no debería de haber una pizca de egoísmo, de odio en su corazón, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Es interesante, hermanos, hoy cuánta gente, creyentes, hermanos, van a encuentros que donde igual lo hacíamos nosotros en este lugar, hermanos, y se le pone a perdonar al papá, a perdonar a la mamá, a perdonar al hijo, a perdonar a las personas, y cada vez que van a encuentros terminan llorando y perdonando supuestamente a alguien, hermanos, pero a la hora de la verdad, cuando llegan al pasar los días, se dan cuenta que nuevamente siguen igual en su corazón. ¿Será porque la palabra de Dios no ha hecho efecto en nuestras vidas y no hemos entendido lo que la Biblia enseña? Y es una gran verdad, y es que ese amor de Dios debe estar en mi corazón a la hora de ser creyente. Yo no necesito que alguien me ponga a perdonar. Dios mismo en su amor me va a dar amor para perdonar a aquel que me ha hecho daño. Porque su Espíritu está dentro de nosotros. Y al yo no perdonar, más bien ahora el Espíritu Santo se va a contristar. Y Él va a venir y me va a redarguir y me va a hacer sentir mal porque yo no estoy perdonando, porque es tanto su amor que lo que yo siento ahora ya no cabe en mi corazón. ¿Aló, iglesia? Eso es lo que Pablo está diciendo acá para nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 12. Y Juan lo dice de una manera muy clara, hermanos. Y una forma tan clara que yo una vez estudiando Primera de Juan, que siempre he querido predicar todo Primera de Juan, yo dije, ay Señor, esa palabra es fuerte, es dura. Porque el apóstol Juan en este caso lo que está poniendo como un parámetro para ver si alguien es creyente o no es creyente, es si anda o no anda en amor. Hermanos, ¿y cuántos resentimientos hay hoy aún entre mismos hermanos de la congregación?
¿Cuántos resentimientos hay contra su familia, contra su casa? ¿Cuánto resentimiento tiene usted o problemas en su corazón contra el vecino, contra el compañero de trabajo, contra el familiar, contra la mamá, contra el papá, contra el hijo? Oiga, usted tiene un problema en su corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Ve lo que dice Juan, primera de Juan 4, del 7 al 12. ¿Alguien me puede leer el título? Dios es amor. Dios es amor. Y ve lo que dice Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahora, ¿cuál amor viene hablando? Amor ágape, no amor fileo, no amor eros, no. El amor ágape de Dios, incondicional. Yo debo de amar a mi hermano simplemente porque Dios me demanda amarlo. No porque Él me sonría, no porque Él me salude, no porque Él me dé una palmadita, no porque Él me dé un beso, no. Yo debo amarlo simplemente porque es mi hermano en Cristo. ¿Aló? Solo por eso debo de amarlo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, dice Juan. Todo aquel que ama, oiga, conoce a Dios, es nacido de Dios, aquel que ama. Ahora el 8 dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, y cuando yo veo esta palabra, oiga, yo creo que debe meter a un montón de cristianos entre un zapato, hermanos, porque cuánta gente se va de una congregación, de una iglesia, resentido con alguien. Es increíble oír cuántas personas se han ido de una determinada iglesia, de un lugar, porque están resentidos con alguien. Pastor, ¿y cómo usted se da cuenta? Es muy fácil, vaya y pregúntele, vaya y óigale cómo habla. Él no habla bien de la iglesia, él no habla bien del pastor, él no habla bien de los hermanos. Ahora él lo que empieza a soltar es lo que hay en su corazón. Y hermanos, eso es veneno. Hay algo en su corazón, esa persona está dañada. Y él va a empezar, o ella va a empezar a justificarse a sí mismo y va a empezar a hablar mal porque salió de ese lugar herido o herida. Lleva un problema en su corazón. Porque el punto sería de que él debe o ella debe de amar. Eso es lo que él demanda. Y Juan está diciendo que esa es la evidencia. Si es nacido de Dios o no es nacido de Dios, se va a demostrar en el amor. En eso se va a demostrar un nacido de nuevo o un no nacido de nuevo, en el amor. ¿Amamos o no amamos? ¿Aló, iglesia? Seguimos leyendo. Versículo 9, Juan está hablando de ese amor y ve ahora cómo él, hablando de eso, de que debemos de amarnos unos a otros, y ahora Juan nos lleva para entender por qué debemos de amarnos unos a otros, y Juan nos lleva al amor de Dios para con nosotros. Dice la palabra: en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vean cómo Juan lleva ahora y nos mete en un zapato. Si Dios nos amó, si nosotros amarlo a Él, igual nosotros debemos de amar a otros, aunque otros no nos amen.
Yo debo de amar a alguien, hermano, no porque me caiga bien o me caiga mal, es porque Dios me demanda que debo de amarlo. ¿Por qué? Porque si Dios me amó a mí cuando yo no quería nada con Él y yo era enemigo de Él, ¿quién soy yo ahora para que Él, que ha derramado su amor en mi corazón, no poder amar a alguien que aunque Él no quiera nada conmigo, yo debo de amarlo también? Eso es lo que Juan está diciendo. Atributos comunicables de Dios, hermanos. Cuando yo empecé a verlo de esta forma, yo dije, wow, Dios. Wow. Lo que usted nos está hablando es serio. Y es bastante serio. Mateo capítulo 5 del 43 al 48. Mateo capítulo 5 del 43 al 48. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Oigan, el amor de Dios. Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos, la gente del mundo? Dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, saludan solo al que le cae bien, le hablan solo al que le cae bien. Versículo 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Hermanos, siendo sincero, yo creo que la iglesia estamos fallando mucho en esto, en ese amor entre nosotros. La iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha convertido a veces más en un lugar de paso que lo que realmente debería de ser. La iglesia, los hermanos que nos amamos en Cristo por lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Es increíble a veces, hermanos, yo oigo personas que me dicen, y a veces de líderes, hermanos, aunque ahí hay dos partes, pero a veces de oír de cómo ven personas que son de la iglesia y se ven en la calle y no se saludan. No necesariamente con un Dios le bendiga, hola, ¿cómo está? De simplemente no saludarse. Y digo que hay dos partes, porque está la parte de aquel que debe saludar y está la parte del otro que si no me saludan, yo debo buscar saludar también. Y si alguien no me saluda, igual no debo de resentirme, porque la palabra me dice que yo debo de amar al otro, aunque el otro no me corresponda. El punto es que siempre nos basamos en el amor humano, en el amor fileo, donde el amor es cuando yo soy correspondido. Si no me saluda, no lo vuelvo a saludar tampoco. No me habla, no le hablo. ¿Aló? ¿Usted se imagina a Dios en el cielo diciendo, ustedes no quieren nada conmigo, yo no quiero nada con ustedes tampoco? Ustedes me odian, yo los voy a odiar también entonces. Al contrario, ustedes me odian, ustedes no quieren nada conmigo, yo los estoy amando, voy a enviar a mi hijo a morir por ustedes. Amor ágape. Ese es el amor de Dios. Y ese, hermanos, es un atributo comunicable de Dios. Y para nosotros ese atributo, tiene que causar algo en nuestras vidas como creyentes. Yo sé que no es fácil, hermano. Yo he tenido que ayudar, que perdonar a personas que han hablado mal de mí, que han dicho cosas de mí, y he tenido que llegar y desde verdad en amor a decir, aquí estoy para servir.
He tenido que aprender a hacerlo. Yo sé que no es fácil, pero es ahí donde uno debe entrar delante del Señor a decirle: Señor, cambia este corazón a tu voluntad, a lo que tú quieres que yo haga. Amén, iglesia. Otro atributo de Dios comunicable: Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Ese es un atributo de Él, hermanos. Él es santo. Él está lleno de amor porque Él es amor, pero también Él es santo. Su santidad es un atributo de Él, pero también es un atributo comunicable de Él, su santidad. La palabra santidad, la palabra es hagios en el original, en griego, hagios, y esa palabra significa sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, que viene de santo. Santidad viene de santo, y la palabra santo es kadosh en el hebreo, kadosh, y kadosh es puro y consagrado. Él es puro. ¿Qué significa puro? Que no hay contaminación, es algo puro, no hay nada contaminado en Él. La santidad de Dios significa que Él trasciende la corrupción moral. Oiga, Él trasciende la corrupción moral de su creación y que está separado de todo lo que es profano y pecador. Él está separado de eso, porque Él es santo. Él es santo. Oigan esto, hermanos, esto lo subrayé. Dios no puede pecar, Dios no puede gozarse del pecado, y Dios no puede tener compañerismo con el pecado. Por eso, hermanos, ¿qué es lo que separa al hombre de Dios? ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? El pecado lo separa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede relacionarse con el pecado. Él no puede pecar, Él no puede gozarse del pecado, Él no puede tener compañerismo con el pecado, porque Él es santo. Él es santo, hermanos, y la única forma en que usted y yo ahora podamos tener una nueva relación con Él, si nos que lo separa es el pecado, ¿qué es lo que Él tiene que quitar de en medio? El pecado. ¿Y cómo quita Dios el pecado de en medio? ¿A través de quién? A través de Cristo. Cristo llevó nuestro pecado en la cruz, y ahora al llevar nuestro pecado somos declarados ¿qué? Santos delante de Él. ¿Por qué? ¿Por mí mismo? No, por los méritos de quién. De Cristo. Cuando ahora Dios nos ve, Dios no ve al hombre, Dios ve a su Hijo en nosotros, y su Hijo es santo. Si quitamos al Hijo, no queda nada, un hombre de pecado, un hombre separado de Dios que merece el infierno. Por eso todo ser humano necesita a Cristo. Todo hombre necesita a Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de fácil. Dios es santo. Vamos a verlo. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Y vamos a empezar a hablar igual de ese atributo de Dios, hermanos, que es exclusivo de Él, pero cómo es transmitido también al ser humano, a nuestras vidas. Isaías 57:15. Me dicen amén. Vea lo que dice el Señor en Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo soy, mi nombre es santo, yo habito en la altura y la santidad. Él es santo. Apocalipsis, Él es puro. Apocalipsis 4:8.
En Apocalipsis 4:8, hermanos, es interesante porque viene hablando de la adoración celestial. Y en el versículo 8 de Apocalipsis, del último libro de la Biblia, dice la palabra: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, su santidad, Él es 3 veces santo. Él es santo, santo, santo. Es interesante porque la Biblia no hay ningún pasaje donde la Biblia diga que Dios es amor, 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 o Dios es paz, 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 o Dios es misericordia, misericordia, misericordia. No, la Biblia lo que dice es: Él es santo, 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 3 veces santo, representando toda la santidad de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Él es 3 veces santo, Él es santo. Y en la adoración celestial se declara esa santidad de Dios. Él es santo, 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 hermanos. Pero en ese atributo de Él, que Él es santo, hermanos, y no como los santos de hoy, ¿verdad? Que los santos de hoy son gente que se murió, o un muñeco, y dicen que eso es un santo. Esos no son santos. Esos son imágenes y eso es idolatría. Dice la palabra ahora en Levítico 19:2, hablando de esa santidad, hermanos. Levítico 19:2. Atributos comunicables de Dios. Levítico 19:2 dice su palabra. Lo tenemos, iglesia, es el tercer libro del Antiguo Testamento, perdón. No, más bien Génesis, Éxodo, Levítico, sí, tercer libro. Dice la palabra en Levítico 19:2, dice su palabra: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Atributos comunicables. Hermanos, Dios es santo y Dios demanda santidad. Él es santo y Él demanda que sus hijos, que su pueblo camine en santidad también. Así como Él es santo, el pueblo debe ser santo. Usted y yo debemos de santificarnos para Dios, la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios demanda eso. Así como Dios es amor y demanda que amemos, Él es santo y demanda que nos santifiquemos. Igual. Es un atributo comunicable. Yo no puedo decir: ay Dios, es que yo no puedo porque eso es solamente usted, porque usted es santo. ¿Qué le dice Él a su pueblo? Yo les pido que se santifiquen porque yo soy santo. Y si es un atributo comunicable de Él para nosotros, quiere decir, hermanos, que podemos santificarnos en Él. Recuerden que hay santidad posicional y santidad progresiva. Pero creo que eso lo he explicado muchas veces. Sin la santidad posicional es imposible santidad progresiva. Hasta que alguien no venga a Cristo y se arrepienta de sus pecados y reconozca el pecado en su vida, él no puede santificarse. Porque todo lo contrario, él se va a deleitar en su pecado y va a amar el pecado. Y ahí nos queda la gran interrogante para el día de hoy, para nuestras congregaciones, para nuestras iglesias. ¿Cuántos creyentes se están santificando para el Señor? ¿Cuánta gente anda en el temor de Dios santificándose para Él?
Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, y Pedro lo dice de una forma muy clara, creo yo, porque ellos lo entendían. Primera de Pedro, capítulo 1, del 13 en adelante. ¿Alguien me puede leer el título ahí, por favor? Llamamiento a una vida santa. Y vea lo que les escribe Pedro en esta carta. Y él dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Oigan, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué debemos de ser santos, dice Pedro? En algunas cosas. Dice: en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, el gran problema que tenemos la iglesia es que creemos que la iglesia o el cristianismo es una religión. La gente cree, hermanos, que a la hora de venir a la iglesia, entonces yo me estoy santificando por venir a la iglesia. Y cuando salgo de la puerta para allá, hermanos, se me olvida la santidad. La santificación, hermanos, no es aquí en cuatro paredes. La santificación es allá afuera. En la vida cotidiana suya, en su trabajo, en sus labores diarias. En toda vuestra manera de vivir, hermanos. La palabra que venimos a recibir acá es la que nos va a ayudar a tener conocimiento, entendimiento de cómo yo puedo santificarme allá afuera. De cómo yo puedo agradar a Dios allá afuera, no aquí adentro, sino allá afuera. Aló. Versículo 16 dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro le recuerda el Levítico. Porque el Señor dijo: sean santos, porque yo soy santo. Él es santo, es un atributo de Él, pero es un atributo comunicable. Es un atributo que nosotros tenemos, que debemos de caminar en santidad también. Santidad progresiva, y eso es un proceso, eso es una lucha de todos los días, de todo creyente nacido de nuevo. Santificarse para Dios. Amén, iglesia. Y ahí para atrásito, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, vea lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 12, 14 dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, hoy no se predica de eso. Hoy no se le habla a la iglesia de santificarse. Y el punto es que a la hora de entender el atributo de Él, de que Él es santo y que es comunicable, debemos de caminar en santidad delante de Dios, su pueblo, la iglesia. Usted, hermanos, yo debo de caminar en santidad. Y si usted no se santifica, hermano, nadie lo va a santificar a usted. Usted es responsable ante Dios, porque todos compadecerán ante el tribunal de Cristo. ¿Quiénes? Todos. ¿Y van a dar cuenta de quién? De sí mismo va a dar cuenta, no de otro, sino de usted mismo va a dar cuenta. Dios nos permite ese atributo comunicable de Él. Él es santo, pero Él también nos llama a ser santos.
¿Por medio de qué? Por medio de su Espíritu que está en nosotros ahora. Por eso se llama el Espíritu Santo. Y los que tenemos el Espíritu Santo, vamos a reconocer el pecado para apartarnos del pecado, para no amar el pecado, no querer nada con el pecado. Amén, iglesia. Último atributo que vamos a ver hoy, que es un atributo de Dios, pero también es un atributo comunicable de Dios. Dios es un Dios de misericordia. Diga conmigo, misericordia. Hermanos, si este atributo, wow. La palabra misericordia en el original es eleos. Esa palabra eleos significa compasión, bondad. Dios Él es un Dios de misericordia, Él tiene compasión, Él tiene bondad. Y acabamos de verlo en esa bondad donde Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Es un Dios bondadoso. Él da, Él tiene misericordia. Aunque la gente no quiera nada, las personas no quieran nada con Él. Pero Dios es un Dios de misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? Oigan, porque vamos a ver ahorita algo que es muy parecido pero no es igual. Porque ahorita lo vamos a tocar. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Pero hermanos, sin la misericordia, Dios no hubiera extendido su gracia. Porque la misericordia es no recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. ¿Qué era lo que todo el mundo merecíamos? La muerte, la condenación eterna. Todo el mundo la merece. ¿Por qué todo el mundo la merece? Porque todo el mundo ha pecado. Todos hemos pecado. Pero Dios tuvo misericordia. Y Él nos dio algo que no merecíamos. ¿Qué nos dio? Que no merecíamos. Su perdón, su salvación. El no recibir lo que merezco. No recibimos esa condenación. Recibimos todo lo contrario. Porque gracia es todo lo contrario. Misericordia, no recibir lo que merezco. Gracia, recibir lo que no merezco. Gracia es recibir lo que no merezco. Yo no merezco su salvación, yo no merezco su amor, yo no merezco nada y Él me lo da. Recibir lo que no merezco es gracia. No recibir lo que merezco es misericordia. No sé si queda claro el término, pero son dos términos diferentes. Hay un juego de palabras ahí de lo que es misericordia y gracia. Pero Dios es un Dios de misericordia. Vamos a ver Éxodo 34:6. Éxodo 34:6. Ve lo que dice. Hay varios pasajes en la Biblia donde hablan de esto. Éxodo 34:6 dice su palabra. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es grande en misericordia. Él es un Dios de misericordia. Ese es un atributo de Él. Él tuvo misericordia de nosotros. Hermano, ¿usted cree que usted es salvo porque es muy bueno? Porque usted es muy carga, hermano. No, usted y yo somos salvos porque Dios tuvo misericordia. Y créame, yo creo que la mayoría de la iglesia, la mayoría de la gente no entiende que somos salvos por su misericordia y ahí su gracia. ¿Por qué? Porque el hombre no se salva porque él quiere, no, él es salvo porque Dios tiene misericordia. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, enviando a su Hijo a morir en la cruz. Ahí demuestra su amor, pero también su misericordia para salvarnos, es no recibir lo que merezco. Amén, iglesia.
Salmo 31:16, vea lo que dice David en este salmo, porque hermanos, David entendía la salvación del Señor por su misericordia. Salmo 31:16. Salmo 31:16. ¿Lo tenemos, iglesia? Salmos está a la mitad de su Biblia. Salmo capítulo 31, versículo 16, es un salmo de David y él dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Oye lo que David estaba pidiendo: Señor, sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Hermano, el ser humano es salvo porque Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9, del 15 al 16. Hermanos, si nosotros entendiéramos lo que significa misericordia, hermanos, de que Dios haya tenido misericordia de nosotros, oiga, el cristianismo sería diferente hoy. Pero la mayoría de la iglesia, yo creo que la mayoría no han entendido lo que significa misericordia. Hermanos, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes vieron? Inclusive en el caso mío me pasaron inclusive las fotos de un muchacho que mataron ahora un día de eso en San José en un taxi. Inclusive pasaron el video, creo, por Canal 7, donde se bajan en una moto con una AK-47 y el hombre llega y se baja y simplemente le descarga no sé cómo decirle, el magazine de tiros, una AK-47 que no sé cuántas balas pueden salir por segundo, donde entiendo que puede pasar una bala de esas a 4 personas juntas. Y ese hombre se baja y simplemente él, sin misericordia, aprieta el gatillo. Hermanos, se le voy a poner esta historia, aunque la historia ya pasó. Imagínense, este hombre se baja de la moto, llega aquel hombre que aparentemente era por ajuste de cuentas, había hecho algo, y él le apunta con el gatillo y él le ha dicho, él ha hecho todo lo malo. Y aquel hombre se queda viéndolo, donde él le va a disparar, él está a punto de morir. Y este hombre que le va a disparar en un momento dice: usted merece que yo lo mate, pero no lo voy a matar. Este hombre tiene misericordia. ¿Cómo cree usted que puede sentirse aquel que hoy lamentablemente está muerto? Pero ¿cómo cree que puede sentirse aquella persona hacia aquel otro que le perdonó la vida? ¿Cómo cree usted que podría sentirse? Y yo le hago la pregunta: ¿cómo se siente usted hoy, después de que Dios ha tenido misericordia y te ha perdonado la vida? Porque usted y yo estábamos condenados a morir. Y Él tuvo misericordia de nosotros. Y más que una AK-47, era la mano de Dios, el dedo de Dios, la ira de Dios, lo que iba a venir sobre nosotros. Y la muerte de este hombre, aunque es pasajera, la Biblia nos habla de la muerte eterna. Romanos capítulo 9, del 15 al 16, porque muchos no entienden lo que significa: yo soy salvo porque Él tuvo misericordia de mí. Romanos capítulo 9,
Versículos 15 y 16, hermanos, subraye esto, entienda lo que Dios les dé entendimiento en esto. Dice la palabra, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cuando yo pude entender eso, hermano, yo terminé llorando, arrodillado delante de Él, porque Él tuvo misericordia de mí. Eso tuvo Dios de mí, Él tuvo misericordia y dice que no depende del que quiere y del que corre o del que quiere. ¿Cuánta gente conoce usted que quiere buscar al Señor, hermanos, y Dios no se le muestra? Fui hallado, dice la palabra, a los que no preguntaban por mí. Me manifesté a los que no me buscaban. Yo no lo buscaba, pero Él se me presentó. Él tuvo misericordia de mí. La iglesia, yo creo que no ha entendido esto, hermano. Usted no está aquí sentado por casualidad. Usted le debe su vida a Cristo. Él tuvo misericordia de usted y lo salvó. Cuando usted merecía la muerte, yo merecía la muerte, y todavía hoy en día yo digo, Señor, aún conociéndote te fallo, sigo mereciendo la muerte, pero tu gracia, tu misericordia es más grande todavía para conmigo. Aló, iglesia. No depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. No recibir lo que merezco. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice la palabra, donde habla la salvación por gracia, pero Dios, que es rico en misericordia, porque ese es su atributo, Él es misericordioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él es rico en misericordia, por eso nos salvó. Nadie merecía ser salvo, pero Él tiene misericordia y Él salva. Así de fácil. Hermanos, y aún se la voy a poner de esta forma, porque hay gente que toma estos pasajes para decir, pero ¿cómo entonces? Pero entonces Dios no es tampoco todo misericordia. Porque ¿por qué entonces salva a unos y a otros no salva? Hermanos, porque si usted empieza a analizarlo humanamente, usted puede decir, sí, entonces no, yo no puedo entender a Dios en eso. Pero el punto es que la palabra misericordia es recibir, no recibir lo que merezco. ¿Qué es lo que todos merecen? La muerte. Entonces, el que Dios tenga misericordia de unos y no de otros, igual sigue siendo misericordioso, porque nadie merece la salvación. ¿Me entienden esto? Nadie merece nada, pero Él tiene misericordia. Y eso no lo hace a Él ser menos misericordioso, ser menos lleno de amor, ser el Dios que Él es, porque todos merecen el infierno eterno, pero Él tiene misericordia. ¿De quiénes? De los que Él quiera tener misericordia. ¿Y pero por qué? Pregúnteselo, Él es Dios, Él es el soberano, Él es el Señor, no es usted. Ahora, viva agradecido porque Dios tuvo misericordia de usted. Si a usted Dios lo ha salvado, se entiende la salvación del Señor, viva agradecido todos los días de su vida porque Él tuvo misericordia de usted. Y no cuestione
¿Por qué de unos sí, de otros no, hermano? Más bien dele gloria a Él, porque Él tuvo misericordia de usted, de mí. ¿Por qué? No sé, pero le doy la gloria a mi Señor por eso. Porque yo no era más ni menos que ninguno de los que andan ahí afuera. Pero Él tuvo misericordia de mí. Y me salvó. Ahora en esa misericordia, Colosenses 3:12, es un atributo comunicable de Él. Y si Dios tuvo misericordia por nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los demás? ¿Tener qué? Misericordia. Ser misericordiosos. Oiga, pero hoy cuánta gente, cuando alguien que le hizo algo le cae mal, lo primero cuando lo oye que le pasó algo, lo primero que dice ¿qué es? Qué rico lo que le pasó. Yo no le deseo el mal, pero qué bien me sabe. Eso se llama no tener misericordia. Hermanos, si le digo algo, yo en mi corazón, Dios sabe cuánto he orado y le he dicho, Señor, ayúdame a no endurecerme y a tener misericordia por la gente. Le digo por qué, hermanos, si abro mi corazón delante de ustedes. Porque cuando usted hace las cosas para que la gente crezca, camine y conozca al Señor y usted ve todo lo contrario, hermanos, se empieza a endurecerse. Y usted se hace insensible. Le voy a poner un ejemplo, y he oído a varios así diciendo eso, hermanos. Y yo le digo al Señor, Señor, de esa misericordia que tú tuviste, danos a nosotros también. Cuando alguien llegaba a la iglesia, hermanos, generalmente cuando alguien viene a la iglesia debe de alegrarse. Debe de gozarse de ver que alguien llegó a la congregación, esperando de todo corazón de que esa persona le haya entregado su vida a Cristo y ella crezca o él crezca espiritualmente y llegue a ser un hombre o una mujer de Dios a través del Evangelio, a través de la palabra. Sin embargo, hermanos, cuando uno empieza a ver la gente le dura la cuerda muy poco a la mayoría de personas. Y eso llega a tal punto que uno empieza a endurecerse. Y ya no tiene misericordia y uno entonces ya no sabe si llegó alguien, si realmente es de Dios o no es de Dios. Si realmente viene porque viene buscando a Dios o no viene buscando a Dios. Y entonces uno a veces se hace indiferente. Y eso es falta de misericordia. Debemos de tener misericordia. Yo me acuerdo que hubo un tiempo, hermanos, donde yo oré y lloré delante de Dios. Porque llegó un momento, hermanos, donde yo empecé a endurecerme tanto que yo llegué a decir, no me importa la iglesia, no me importa la gente. Y al mismo tiempo Dios empezó a hablar a mi corazón y tuve que llegar a llorar y pedir perdón y a decirle, Señor, dame el amor por la iglesia nuevamente. Dame el amor por mis hermanos. Porque yo no puedo endurecerme, Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de misericordia y Él demanda que tengamos misericordia de otros. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes lo notan o no lo notan, pero la iglesia, el mundo se está endureciendo cada vez más. Hoy vemos a una persona como este hombre que lo acribillan. Y pasan las fotos y se ven las fotos y todo el mundo ve la foto y dice, uy, vea cómo lo dejaron, vea cómo murió. Pero ya nadie le duele en su corazón y decir, es un hombre, una persona que tenía esposa, tenía hijos, que hizo lo malo, sí, pero todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Y yo lo digo por mí mismo, hermanos, porque a veces lo vemos ya todo tan normal que ya no hay misericordia. Si a alguien le pasa algo,
es como eso no es con nosotros, no nos importa. La iglesia, el ser humano cada vez más se está endureciendo. Y yo no sé si usted lo ve, yo lo veo. Y lo veo en mí mismo cuando me mandan una foto y yo puedo ver a un hombre acribillado a balazos y que eso no cause algo en mi corazón. Es como uno más. Eso debería de producir algo en nosotros. Dolor, primeramente por el pecado. Dolor por la misma insensibilidad que hay. No hay misericordia. En ese momento, hermanos, yo creo que a mí me da más temor matar una gallina que a un montón de personas hoy matar a alguien. No hay misericordia. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice su palabra: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice que debemos de vestirnos como escogidos de Dios y dice de entrañable misericordia. Es entrañable, viene de entrañas, de sentir dolor. Misericordia, sentir dolor por otro. Ya nadie siente dolor por nadie. Si a alguien le pasa algo, se lo buscó, qué rico, pero ya no hay dolor. Un matrimonio se separa y a nadie le duele. Alguien cae en pecado y a nadie le duele. Hermanos, misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice su palabra. Mateo 5, 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, si termino con Mateo 18, del 23 al 33. Mateo 18, del 23 al 33. Mateo 18, del 23 al 33. Amén, iglesia, lo tenemos. Y con eso terminamos, iglesia. Mateo 18, del 23 al 33 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, esos somos nosotros. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, que es nuestro Dios, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Iglesia, si Dios tuvo misericordia con nosotros, nosotros también debemos de tener misericordia por otros. Si Dios nos perdonó, también debemos de perdonar. Si
Si yo merecía, hermanos, algo y no lo recibí de parte de Dios, igual a veces hay gente que merece cosas, pero debemos demostrar la misericordia de Dios. Su palabra dice: dejar lugar a la ira de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Él es el juez y no nosotros. Que Dios nos ayude a tener un corazón sensible y un corazón lleno de misericordia, así como Dios tuvo misericordia, porque ese es uno de sus atributos. Dios es misericordioso. Amén, iglesia. Incline su rostro conmigo ahí, por favor. Y yo quiero que usted medite un momento en esa palabra que hemos predicado hoy. En sus atributos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de santidad, Dios es un Dios de misericordia. Pero Él demanda también que andemos en amor, que andemos en santidad y que tengamos misericordia. Yo no sé en cuántas de estas cosas Dios te está hablando y te está enseñando y te está diciendo: hoy debes de aprender a perdonar, debes de aprender a caminar en santidad, debes de aprender a tener misericordia como yo tuve de ti. Tal vez sea por algunas personas, familiares, no familiares, pero Dios quiere ministrar hoy tu vida y tu corazón a través de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, ministra el corazón de la iglesia, ministra nuestros corazones, Señor. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Ella es suficiente para cambiarnos, para transformarnos. Así como tú eres un Dios de amor, Señor, enséñanos a caminar en amor. Así como tú eres un Dios de santidad, que eres santo, ayúdanos a santificarnos, Señor. Así como tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos a tener misericordia. Haznos sensibles, Señor. Sensibiliza nuestro corazón, el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Señor, que no permitas que el corazón se endurezca cada vez más por el engaño del pecado. Cámbianos, Señor. Transfórmanos, haznos sentir el dolor de otros, mayormente el dolor de los hermanos de la iglesia. Cuando alguien está pasando necesidad, cuando alguien tiene problemas, Señor, a gozarnos con el que se goza y a llorar con el que llora también. Perdona nuestra dureza, Señor, y quebranta el corazón de tu pueblo. Recuerda tu palabra donde dice que del corazón de piedra tú harías un corazón de carne, un corazón sensible, Señor. Que tu palabra se cumpla en nosotros por amor de tu nombre. Haznos sensibles, Dios, y haz que nuestros corazones sean corazones de carne, Señor. Para sentir, para amar, para perdonar, para santificarnos, Señor, y tener misericordia de otros, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias por la palabra, gracias por mis hermanos, Señor. Y que todo sea, Señor, para la honra y la gloria de tu Hijo. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso?